Cada canción que cantamos, cada canción que venimos y cada letra de la canción que entonamos, siempre habla del Evangelio, siempre habla de lo que Cristo hizo, siempre habla del amor tan grande, ¿no? Mas el Dios de toda gracia, dice, que nos llamó a su luz eterna. Fíjense que siempre hablamos del amor de Dios. Cada uno de nosotros, los que estamos aquí, un día hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Un día hemos creído en Cristo, por ende hemos sido justificados por su gracia, mediante la fe que Él mismo nos da. Como dice Efesios, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y este es un don de Dios para ustedes, ¿sí? Hermanos, como cristianos nosotros siempre tenemos un nuevo nacimiento, en el cual nosotros morimos a nuestra vieja vida, ¿sí? Lo cual esto manifestamos a través del pasar por las aguas del bautismo, ¿sí? Donde realmente manifestamos que hemos muerto a nuestra antigua vida y hoy estamos vivos en Cristo Jesús, ¿sí? Al pasar, al creer, al manifestar nuestra fe, nosotros estamos manifestando de una manera pública y también de una manera invisible, ¿no? Que es por nuestra fe, que nosotros somos hoy verdaderos hijos de Dios porque creemos en lo que Dios hizo a través de Cristo. Como decía la canción, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo para que todo aquel que en Él cree tenga la vida eterna, no se pierda. Porque debemos entender que antes de haber creído, antes de que Dios nos haya alcanzado con su gracia, con su misericordia, nosotros estábamos perdidos, como las personas del mundo lo están. Como dice Pablo en Efesios, que antes nosotros andábamos como queríamos, ¿sí? Nos guiamos por nuestros propios propósitos, nuestras propias metas, éramos guiados por el mundo, ¿sí? Y por nuestro propio corazón, que es malvado. Pero sin embargo, Dios nos alcanzó y nos dio la oportunidad de nacer de nuevo. Luego del nacimiento que nosotros tenemos, es algo lógico y es algo natural que debamos crecer en nuestra vida, ¿sí? Un bebé que nace no se queda ahí para siempre. No se queda comiendo papilla para siempre, no se queda gateando, no se queda sin hacer nada para siempre, sino que con el tiempo va creciendo. Nosotros como hijos de Dios, al haber nacido de nuevo también debemos crecer, ¿sí? Como dice Pedro, que debemos anhelar, ¿no? La leche espiritual, ¿sí? Debemos anhelar las primeras cosas. Cuando hemos nacido de nuevo, deseamos conocer a Dios, porque realmente conocemos ese amor tan grande que Él ha tenido para con nosotros y queremos hacer muchas cosas por Él. ¿Sí? Queremos hacer y conocerlo más. Pero a lo largo del tiempo, si no generamos de alguna manera que ese conocimiento sea cada vez más, y queda solamente quizás en hacer cosas, en no conocerlo más a profundidad, en no fortalecer una relación con Él, en algún momento eso se apaga. Hermanos, nosotros como cristianos al haber nacido de nuevo debemos tener un crecimiento. Este crecimiento, Dios proporcionó medios para que nosotros podamos crecer, que son cosas básicas del cristiano. ¿Qué es lo que Dios dejó para que nosotros podamos crecer? Primeramente dejó su palabra, para que podamos leer, para que podamos meditar, para que podamos estudiar, conocerlo a Él a través de su palabra, porque en su palabra, en la Biblia, Él se revela a sí mismo, ¿sí? Dentro de las Escrituras nosotros podemos conocerlo por completo, porque Él es suficiente, ¿sí? La revelación, no hay nada que no se haya escrito sobre Él.
Acá está todo. Los antiguos cristianos llamaban a estos medios de gracia que Dios proporcionó a su iglesia, a sus hijos, que son la lectura y el estudio de su palabra, que es donde uno conoce, y la oración. La oración es un medio por el cual nosotros nos comunicamos con Dios y por el cual nosotros nos sometemos a Él. ¿Recuerdan cuando Jesús se iba a orar, se alejaba a orar y venían los discípulos? Maestro, enséñanos a orar, les decía. Entonces, ¿qué le dijo Jesús? Bueno, se ora así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y le explicó la forma en la que debían orar. Y si nosotros nos ponemos a analizar el Padre nuestro que está en la Biblia, que Jesús enseña, es una oración ordenada en la cual va a cubrir cada aspecto de nuestra vida. No solamente una necesidad material donde dice, danos hoy el pan de cada día, y donde nos promete esa provisión, sino también una necesidad espiritual. No nos dejes caer en la tentación, dice, o no nos metas en tentación. Es una necesidad espiritual, porque nosotros como seres humanos que somos, a pesar de que somos nacidos de nuevo, a pesar de que hoy nuestra inclinación es hacia las cosas de Dios, todavía tenemos un corazón que sigue pecando. Por eso necesitamos de Él. Otra de las cosas que el Señor dejó también como un medio son la cena del Señor, en el cual estamos en comunión, recordamos lo que Cristo hizo. Cumplimos el mandamiento que Dios, que Jesús, a través de Jesús dejó. Hagan esto en memoria de mí, recuerden lo que yo hice y espérenme. El bautismo, cada vez que una persona se bautiza, recordamos de alguna manera la muerte, ¿no? Y la resurrección. Porque nosotros creemos que a través de eso morimos hacia el mundo y tenemos la esperanza de que vamos a resucitar un día con Él. ¿Amén? Amén. Amén. Y otra de las cosas que es importante es la comunión entre hermanos. Dios ha dejado la iglesia para que compartamos juntos, para que aprendamos entre todos, para que nos exhortemos unos a otros, nos amemos unos a otros, nos animemos unos a otros. Estos medios, la oración, su palabra, la cena, el bautismo, la comunión, son cosas que Dios ha dejado para que nosotros podamos crecer, para que podamos de alguna manera ir forjando nuestro carácter como hijo de Dios. ¿Sí? A lo largo de nuestra vida, y mientras ese carácter, ese crecimiento va por encima, a lo largo de nuestra vida, lo vamos haciendo, Dios nos va santificando. ¿Y qué es la santificación? Que cada vez podamos negarnos más al pecado. Que cada vez de alguna manera podamos ser más semejantes a Él. El domingo pasado veíamos sobre la iglesia. Todos podemos, como decía Roberto, tener una definición de lo que es una iglesia. ¿Sí? El cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios, ¿no? La comunión de los santos. Hay muchas definiciones dentro de la Biblia que definen lo que es la iglesia. Son todas válidas porque están dentro de la iglesia. Pero hay algo que mencionaba Roberto y es algo importante, que está en Timoteo y dice que la iglesia, uno debe saber dirigirse dentro de la iglesia, debe saber comportarse, debe saber de alguna manera entender que es la columna, el baluarte y el sostén de la verdad. ¿Sí? Dentro de la iglesia uno debe entender que es un lugar donde nosotros llevamos la verdad, la buena noticia, su palabra, las escrituras. Debemos sostener firmemente eso. No solamente a través de nuestra predicación hacia afuera, hacia adentro, sino en nuestro carácter, en nuestra forma de vivir. Debemos reflejar lo que aprendemos. Esta carta de Timoteo, Pablo se le escribe a Timoteo. Timoteo era
un joven, ¿sí? Un joven que quedó desde muy corta edad a cargo de una iglesia. Y Pablo le va a aconsejar sobre muchas cosas, ¿sí? Pero hay algo que me llama la atención. Vamos un ratito a Primera de Timoteo, capítulo 1. Cuando Pablo da el saludo dice, Timoteo capítulo 1, versículo 1, dice, Pablo se presenta, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de nuestro Salvador y de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús, que es nuestra esperanza. Y dice el versículo 2 a Timoteo, no sé lo que dice esa versión, pero esta versión, que es la versión de las Américas, dice lo siguiente, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. No sé cómo dice ¿También dice lo mismo? Sí. Fíjense, este es algo importante de destacar, porque Pablo se está dirigiendo a alguien que realmente era un verdadero cristiano. Ahora, ¿cómo Pablo daba fe de eso? Porque él le enseñó, él lo conoció. Aparte, en la segunda carta de Pablo a Timoteo le dice que él recordaba la fe sincera que tenía Timoteo, que permaneció primero en su abuela, después en su madre y ahora permanece en él. Fíjense, Timoteo ya demostraba de alguna manera, a través de haber aprendido en su familia, el carácter que tiene un cristiano, ¿sí? Entonces Pablo dice verdadero hijo en la fe, y por eso Pablo de alguna manera tiene garantía de poder dejar a esta persona, a Timoteo, a cargo de una iglesia. Pablo en esta carta de Timoteo le va a dejar muchos consejos, muchas formas en las que Timoteo debe dirigirse en la iglesia, entendiendo, volvemos a la definición, que la iglesia es la columna, el sostén y baluarte de la verdad, ¿sí? Le va a recomendar primeramente que van a haber muchas falsas enseñanzas que se va a levantar, que él tiene que estar firme con la verdad que él aprendió. Luego le va a decir que debe orar por todos, no solamente por los que están en la iglesia, sino por los que están afuera, por los gobernantes. Porque dice, porque la voluntad de Dios es que todo hombre sea salvo. Y esto es bueno, y esto es conforme a la voluntad de Dios. Luego le va a dar instrucciones para que de alguna manera vaya enseñando y vaya instruyendo a las personas cómo debe ser la mujer cristiana, cómo deben ser las personas que dirigen la iglesia, ¿sí? Los requisitos que deben tener. Y el capítulo 4 le va a decir que se iban a levantar más personas que iban a llevar la falsa enseñanza y que se iban a meter, que se iban a introducir, porque eso ya estaba de alguna manera previsto o predecido, no sé si esa es la palabra. Bueno, si vamos al capítulo 4, versículo 6, que es donde vamos a leer y vamos a reflexionar un poco en esto. Fíjense que Pablo venía dándole instrucciones a Timoteo, consejos, cómo tenía que él dirigirse. Y dice lo siguiente, capítulo 4, versículo 6, dice, al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús. Fíjense, le está diciendo que al hacer estas cosas serás un buen ministro de Cristo, que Él cumplirá con lo que tiene que hacer, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Fíjense, de alguna forma Él va a ir mostrándose como un ejemplo. Pero fíjense que le da otro consejo acá, pero nada tengas que ver con fábulas, con vanas palabrerías. Y vamos a centrarnos acá, más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. No sé cómo dice esa versión, Darío.
ejercítate. La piedad. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es la piedad, o de cómo se puede llegar a esa piedad. Hay una definición que creo que es la más simple, que la piedad es el amor por las cosas santas, ¿sí? Porque si tenemos que entrar a otro tipo de definiciones un poco más largo, pero la piedad de alguna forma va a demostrar va a demostrar el carácter de Cristo en nosotros, va a demostrar ese amor, esa humildad, esa mansedumbre que nosotros leemos de Cristo aquí. Fíjense lo que dice: más bien disciplínate a ti mismo o ejercítate en la piedad. Y Pablo va a hacer una analogía. El versículo 8 dice: porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa no solo para la vida presente, sino también para la futura. Fíjense con qué lo compara, con qué compara el ejercitarse en la piedad. Dice, el ejercicio físico es para esta vida. Uno puede ir al gimnasio, uno puede buscar estar en forma, buscar de alguna manera, quizá por el ego de ver su cuerpo bien o por su salud, pero todo eso lleva disciplina y ejercicio. Recuerdo que tenía un amigo que se hizo muy disciplinado para el gimnasio. Sí llegó a tener su físico como él quería, pero le llevaba mucha disciplina. Pero no solamente le llevaba esa disciplina, sino le llevaba mucha negación a algunas cosas. Como por ejemplo, ya no comía comida chatarra, ¿sí? Tenía sus permitidos quizás, pero él estaba concentrado en ejercitarse para llegar a una meta. Que era, bueno, tener el cuerpo que él quería, que era vanidad. Por eso dice, el ejercicio físico a poco es provechoso, o sea, es para esta vida únicamente. Pero la piedad, el que nos ejercitemos espiritualmente en estas cosas, ¿sí? No solamente para este presente, porque vamos a demostrar, a manifestar que Cristo está en nosotros, sino que es cómo vamos a vivir en la vida futura. Aparte, nos va a llevar a que otras personas también puedan ver a Cristo en nosotros. A no solo predicar con nuestras palabras, sino predicar con nuestra vida. Y fíjense que dice el versículo 9, palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Fíjense, en el ejercicio físico uno tiene una meta. En la piedad uno dirá, ¿cuál es la meta? Aquí está escrita, por esto trabajamos y nos esforzamos, porque nos enfocamos en la esperanza. ¿Puesta en quién? Dios. En Dios. No hacemos nada en vano, hermanos. Ahora, tenemos que entender, la piedad debe ser parte de nuestro carácter como cristianos. Debe ser algo principal a lo que nosotros debemos tener, o debemos ejercitarlo. Ahora ustedes me dirán, ¿cómo ejercito la piedad? A través de los medios de gracia o de las disciplinas espirituales que Dios dejó. A través de su palabra Dios nos enseña muchos consejos, ¿sí? Nos dice cómo debemos tratar a los demás. Nos dice cómo debemos comportarnos aquí con los demás, las cosas que debemos obedecer, lo que no debemos obedecer.
Hermanos, la palabra es suficiente para toda nuestra vida. Para nuestra niñez, adolescencia, juventud, matrimonio, vejez, para nuestro trabajo. La palabra es suficiente para todo. Así como Dios es suficiente para nuestra vida, la palabra es suficiente. Es uno de sus atributos. No hay palabra que necesitemos que no esté en la palabra de Dios. Ahora, no solamente con leer la Biblia vamos a poder vivir una vida cristiana. Debemos orar. ¿Qué dice Tesalonicenses 5:17? Oren sin cesar. ¿Sí? Todo el tiempo debemos estar orando, en cualquier lugar, en cualquier momento. Pero nosotros debemos ser disciplinados también en nuestra oración. Debemos tener un tiempo en el cual debemos orar. Debemos pasar tiempo con Dios. ¿Sí? Debemos pedirle al Señor que todo lo que hemos leído, todo lo que hemos aprendido, nos ayude, nos dé entendimiento para poder practicarlo y pedirle la capacidad para poder hacerlo. Esta mañana escuchaba a un pastor que decía: no es que no tenemos tiempo para orar, porque el tiempo, dice, no, el tiempo para orar o para leer la Biblia no se busca, se hace. Y tiene que ver con esto. Ustedes me dirán: no, pero Timoteo estaba en la iglesia, él, por eso le decía que se disciplinen. No, hermanos, este consejo es para todo hijo de Dios, para todo cristiano. Todo cristiano debe disciplinarse en la piedad. ¿A través de qué? A través de la oración, a través de la lectura de su palabra, a través de cada domingo que obedecemos y cumplimos con la cena, también debemos estar, ¿sí? Porque son cosas que Dios dejó para que nosotros realmente podamos aprender y forjar nuestra vida, nuestro carácter, ¿sí? Como miembros de la iglesia debemos estar, como decía Roberto, preparados para ser corregidos en nuestras actitudes. Porque a veces Dios va a permitir que hermanos nos corrijan en su palabra nuestras actitudes. ¿Sí? Porque a veces pensamos que estamos bien, pero no estamos bien. ¿Sí? Lo peor que podemos hacer es dejarnos llevar por nuestro propio entendimiento, lo dice Proverbios. Dice: nadie se deje guiar por su propio entendimiento, sino por la sabiduría de Dios, por su ley, por su palabra. Debemos estar dispuestos a realmente a la corrección, a la disciplina que nos pueden poner, al consejo, a la exhortación. Como decía Roberto, pueden sonar palabras muy fuertes, pero si nos ponemos a ver, son cosas necesarias que se hicieron a los tiempos de la iglesia, que fueron permitidas por Dios para que la iglesia también crezca. Volvemos al principio: ¿de qué sirve que haya nacido de nuevo y me quede como un bebé? Hermanos, acá los años de la iglesia no importan. Sí, podemos haber adquirido mucha experiencia en cosas que se hacen, ¿sí? En cómo hacer cosas físicas en la iglesia. Pero si nuestra relación con Dios, si nuestro ejercicio en las cosas espirituales no está disciplinada o no ha sido disciplinada, nosotros podemos seguir siendo niños en Cristo. ¿Y cuándo habla Pablo de los niños en Cristo? En la iglesia de Corintios, donde tenían envidias, donde se peleaban, donde realmente querían tener no, yo tengo el mejor don, no, yo tengo esto, yo tengo aquello. Esos eran los niños en Cristo, ¿sí? Demostraban mucha más carnalidad que espiritualidad. Por eso Pablo viene y los reprende y dice: yo no le puedo hablar a ustedes como espirituales, sino que le tengo que hablar como niños en Cristo, porque no han entendido nada. Hermanos, el consejo que Dios nos trae es que podamos ejercitarnos hoy en la piedad, en crecer, en poder realmente dejar que Dios forje nuestro carácter, en que Dios realmente nos transforme conforme a su voluntad. Es un consejo que debe quedar en nuestra cabeza: disciplinarnos en la piedad.
disciplinarnos en las disciplinas espirituales. No es nada más que cristianismo básico. Volver a orar, volver a leer, volver a buscar esa comunión con nuestros hermanos, estar preparado para ser corregidos, exhortados, siempre y cuando sea a través de la palabra de Dios. Nosotros debemos crecer, porque si hemos nacido de nuevo debemos crecer, porque debemos de alguna manera ser de ejemplos para otros. Fíjense lo que le va a decir en el versículo 12 a Timoteo. Pablo sabía que él era joven y dice: no permitas que nadie te menosprecie en tu juventud, sino antes sé ejemplo de los creyentes. Y fíjense, en palabra, en conducta, fe y pureza. Nosotros debemos crecer no solamente porque Dios nos demanda ese crecimiento, sino porque debemos ser ejemplo para los nuevos creyentes. Quizás estamos acostumbrados a hacer siempre lo mismo, ¿no? Pero va a llegar un momento en el que Dios va a poner personas que van a ir siendo salvas. Y necesitamos ser ese ejemplo para esas personas. En palabra, en conducta, en amor, en nuestra fe, en nuestra pureza. Debemos demostrar ese ejemplo, porque van a necesitar. Hay mucha gente que entra con tanto amor: sí, yo quiero hacer muchas cosas, pero a veces una persona, al tener ese amor, esa pasión, pero no tener el conocimiento, no tener quizás la sabiduría, muchas veces la experiencia, se puede equivocar. Necesitamos ser el ejemplo para esas personas. Necesitamos crecer para ayudar a los otros, para poder discipularlos. Y fíjense que Dios no nos está pidiendo nada difícil, sino disciplinarnos en cosas básicas. Leer, orar, buscar, practicar su palabra en la comunión, aprender, conocerlo más, porque cada vez que los conozcamos más lo vamos a adorar, más lo vamos a amar, ¿sí? Porque mientras hay algo que pasa cada vez que nosotros buscamos conocer más a Dios, nos conocemos a nosotros mismos y nos damos cuenta que no somos tan buenos como creemos que somos. No porque hagamos cosas malas, sino porque la Biblia habla la verdad de nosotros. ¿Sí? Habla que realmente hay demasiada maldad en nuestro corazón. Pero sin embargo, Dios nos ha justificado delante de Dios. Cristo nos ha puesto en una relación correcta con Él. Y otra de las cosas es que mientras nos esforzamos y trabajamos en estas cosas, como les decía, debemos ser ejemplo. Pero no nos olvidemos de por qué tenemos que hacer estas cosas. Porque no es alguien que nos está juzgando y nos dice: no, tenemos que hacer esto y que nos vamos a ver. No, hermanos, nuestra mirada debe estar puesta en Jesús. En que todo lo que hacemos es para Él. ¿Sí? Todo viene de Él, todo es por Él y todo va para Él. A Él sea la gloria. Fíjense que nosotros somos tan débiles y tan incapaces que aún debemos pedirle al Señor que nos ayude a hacer estas cosas. ¿Sí? Recuerdo un pastor que decía: hubo un tiempo en el que yo no oraba, no estudiaba, esperaba que el deseo venga a mi corazón. No, un día me voy a despertar y voy a tener ese deseo. Y dice que ese deseo venía una vez a la semana, una vez cada 2 semanas. Y él decía: bueno, ese deseo lo pone Dios en mi corazón. Pero hermanos, nosotros debemos orar para que Dios nos dé la intención todos los días, ¿sí? No esperar el sentir, porque no se trata de sentimientos. Se trata
de obediencia. Se trata de disciplina. ¿Sí? Nosotros debemos disciplinarnos a leer todos los días. ¿Saben por qué? ¿Quién come una vez a la semana? Nadie. ¿Cuántas veces comemos al día? Desayunamos, almorzamos, merendamos y bueno, algunos cenan, yo no ceno, pero algunos cenan. Todos los días. La palabra de Dios es nuestro alimento. Y debemos tratarlo igual o mejor. La única forma de poder entender la palabra es a través de la oración. Debemos pedirle a Dios que Él nos dé el entendimiento para poder entender su palabra. Porque hay veces que unos dicen, leemos pero no entendemos. Tenemos que seguir leyendo. Dios nos dará el entendimiento o alumbrará nuestro entendimiento cuando Él lo crea necesario. ¿Sí? Pero no debemos hacerlo solo, debemos aprender de otras personas. Esto es lo que estamos haciendo, que es la predicación de la palabra, también es algo que Dios permitió, es un medio por el cual nosotros también aprendemos. ¿Sí? Pero hermanos, para terminar, Dios solamente nos pide algo: volver a hacer lo básico, o no olvidar, los que ya lo hacen, de hacer lo básico. Leer, orar, meditar, reflexionar, compartir eso que uno aprende, que es de mucha bendición, ¿sí? Participar, como decía, de la cena del Señor. Es lindo cuando hay muchos bautismos porque uno recuerda constantemente lo que Dios va haciendo en las vidas de las personas. Pero crecer en esa piedad o ejercitarnos en esa piedad, disciplinándonos, no es nada más que hacer eso, lo básico. ¿Sí? Volver a hacer lo básico en nuestras vidas. ¿Sí? Muchas veces, y me ha pasado a mí, queremos correr antes de caminar. Queremos aprender, o de mi parte, quizás he querido aprender enseñanzas más profundas cuando no he cumplido muchas veces con lo básico. Y así me ha ido también. Tenemos que volver a hacer lo básico como iglesia. ¿Para qué? Para que podamos crecer en nuestro carácter. Porque no sirve de nada tener una cabeza así inflada si no reflejamos lo que aprendemos. ¿Sí? Y tampoco sirve ser el servicial si no entendemos en nuestra cabeza lo que conocemos. Hay una frase muy linda que dice: debemos llevar la palabra de Dios a nuestras mentes. O sea, estudiar. Que Dios, a través de su Espíritu, se encarga de llevar nuestros corazones y de transformarnos. Dice Filipenses: el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Dios es el que se encarga de transformarnos. A pesar de que no lo crean, Dios está acompañándonos en todas nuestras decisiones. ¿Sí? A veces uno dirá: pero ¿cómo me puedo negar a esto? No lo voy a poder hacer. Dios nos da la capacidad. Desde mi poca experiencia les puedo decir que Dios me ha ayudado a negarme a muchas cosas. Y quizás en un momento uno no lo entiende, pero es algo lindo, y mientras dé gloria a Dios y mientras más nos salga más parecidos a Él, vamos a glorificar, y eso es algo gratificante para uno porque está haciendo la voluntad de Dios. Pero para generar nuestro carácter, hermanos, para poder crecer, debemos, como Pablo le dice a Timoteo, disciplínate a ti mismo en la piedad. Ejercítense en estas disciplinas espirituales. Debemos ejercitar nuestra oración. Debemos ejercitar nuestra lectura de la palabra. Nuestra comunión, compartir más con nuestros hermanos. Compartir lo que aprendemos. ¿Sí? Si hay necesidad, como decía Roberto el domingo pasado también, corregirnos en amor con la palabra de Cristo. ¿Sí? Quizás uno va a decir: sí, pero ¿por qué me tiene que corregir Él?
en ese momento Dios nos va a dar la humildad para decir es verdad. Y no lo vamos a ver como un acto malo, sino como un acto de amor de parte de Dios, puliendo nuestras vidas. Pero acuérdense, si hemos puesto nuestra fe en Cristo, somos verdaderos hijos de Dios. Hemos nacido de nuevo. Debemos crecer. Debemos forjar un carácter como cristianos. Y debemos dar el ejemplo. ¿Sí? A veces cuesta, pero es volver a lo básico. Lo básico es, vuelvo a repetir, orar, leer la palabra, aprender. Si no entendemos, buscar que nos enseñen. Y si aprendemos, compartir con los demás. Y algo importante, todo lo que aprendamos debemos aplicarlo en nuestra vida. Porque si está acá, como le decía hace rato, si está solamente ahí no sirve. Debemos cada día parecernos más a Cristo aplicando sus verdades. Como Él decía, sean como yo, manso y humilde de corazón. Es un simple consejo. Y es claro, no hace falta excavar. Manso y humilde, como yo. Bueno, así muchas cosas ha dejado Cristo. A través de sus apóstoles, escrito acá, a través de Él. Solamente, como le digo, la Biblia no es difícil de entender. Pero hay que orar para pedirle a Dios que nos ayude a aplicar. Porque a veces somos hasta incapaces de no poder cumplir con estas cosas. Por eso necesitamos aún, en la mínima cosa, la ayuda de Dios. En realidad, en todo momento necesitamos la ayuda de Dios, ¿sí? Porque dependemos de Él. Nuestra dependencia es completa. Así que, hermanos, que podamos reforzar si estamos haciendo lo básico, sino volver a disciplinarnos en estas cuestiones básicas. Porque así reflejamos a Cristo y damos un buen testimonio hacia afuera y como iglesia también.